¿Por qué mi esposa no puedo entender que ayudar a tener un bebé a nuestra empleada porque su marido es estéril no es una infidelidad? No sé ni por dónde empezar esta historia porque, la verdad, todavía no entiendo por qué las cosas se fueron al carajo tan rápido, ni por qué mi esposa reaccionó como reaccionó, ni mucho menos porque ahora parece que soy algún tipo de monstruo cuando, en mi cabeza, lo que hice fue simplemente un favor. Un favor grande, sí, pero un favor al fin y al cabo. Algo que cualquier persona con un poco de empatía hubiera hecho, o por lo menos eso pensé yo. Lo escribo aquí porque, sinceramente, ya no sé qué más hacer para que la gente entienda mi versión, y porque necesito liberar todo esto que tengo atorado desde que comenzó el problema con mi esposa, que en estos momentos ya ni siquiera sé si debería seguir llamándola así. Voy a empezar por el principio, como se supone que debe hacerse cuando uno narra algo importante. Hace 2 años contratamos a una muchacha para ayudarnos con las tareas de la casa. Se llama Lucía. Siempre fue una empleada ejemplar, trabajadora, puntual, respetuosa, de comportamiento tranquilo. Muy callada, sí, pero creo que eso lo hacía mejor aún, porque no invadía nuestro espacio ni nos llenaba la cabeza de chismes ni nada por el estilo. Mi esposa la escogió precisamente por eso, porque decía que prefería a alguien reservado, alguien que no estuviera metido en dramas. Lucía llevaba casi 1 año trabajando con nosotros cuando un día, mientras mi esposa no estaba, la noté llorando en la cocina. Yo había llegado temprano del trabajo porque se canceló una reunión y la encontré sentada frente al lavaplatos con las manos cubriéndose la cara. Yo siempre he sido alguien que no soporta ver llorar a otra persona, así que me acerqué a preguntarle qué le pasaba. Al principio no quería hablar, pero después de un rato me contó que ella y su esposo llevaban años intentando tener un bebé y que recientemente él se había hecho unos exámenes. Resultó que él era completamente estéril, sin ninguna posibilidad de ser padre de manera natural. La verdad, cuando me lo dijo, me dolió por ella. No sé si fue por el tono de su voz, por cómo se le quebraban las palabras, o por cómo trataba de limpiar sus lágrimas con la manga mientras hacía esfuerzos visibles por no perder la compostura, pero me generó una empatía inmediata. Me contó que consideraban un tratamiento de fertilidad, pero era demasiado costoso para ellos, y que la adopción también era un camino complicado. No sé si fue porque la conversación se dio en ese momento exacto, o porque yo sentí la necesidad de ayudar, pero lo que pasó después es lo que ha desencadenado todo este desastre en mi vida. No voy a negar que lo pensé durante días. No fue una decisión impulsiva ni tomada a la ligera. Yo mismo estuve investigando sobre donaciones, sobre procesos legales, sobre todo eso. No quería cometer una irresponsabilidad, y tampoco fue algo que yo hiciera en secreto totalmente planeado detrás de mi esposa. Al principio pensé en hablarlo con ella, claro que sí, pero cuando intenté mencionarle el tema, lo hizo ver como si yo estuviera hablando de algo prohibido, como si simplemente mencionar el tema de ayudar a alguien en eso fuera un pecado. Ella siempre ha sido muy sensible con todo lo que tiene que ver con niños, embarazos, maternidad, y como en esos días no estaba de muy buen humor, decidí no tocar el tema otra vez. Aquí es donde sé que la gente va a empezar a juzgarme, pero estoy contando la historia como la viví yo. Yo realmente pensé que era un favor, un gesto humano. No pensé que mi esposa lo tomaría como algo personal. Nunca pensé que ella interpretaría lo que pasó como una infidelidad porque, honestamente, no lo fue. Lucía y su esposo vinieron a hablar conmigo un día. Me dijeron que no podían pagar un donante, que habían pensado en mí porque yo era alguien confiable, alguien que conocían y que representaba, según ellos, el tipo de persona que querían como padre biológico para su hijo. Yo me sentí halagado. Sí, tal vez sonará raro, pero me sentí halagado. Me pidieron que lo considerara, que no me sintiera presionado, que no lo hiciera si no estaba completamente seguro. Yo lo pensé muchísimo. No dormí bien durante semanas. Finalmente, decidí ayudarles. Y digo, ayudarles, porque eso fue lo que hice. Nada más. No hubo nada íntimo, no hubo nada inapropiado. Todo fue mediante un proceso no clínico, pues no tenían dinero para eso, pero sí respetuoso, sin contacto físico, sin nada que pueda interpretarse como algo romántico o emocional. Lucía quedó embarazada al 3er intento. Cuando me dio la noticia me abrazó llorando, pero no fue un abrazo de pareja ni nada de eso. Fue un abrazo de agradecimiento, un abrazo que cualquiera daría cuando le cumplen el sueño más grande de su vida. Yo me sentía bien conmigo mismo. Sentía que había hecho una buena acción, que había ayudado a alguien a formar una familia. Y además, lo había mantenido todo bajo control, sin nada oscuro, sin intención oculta. Pero tal vez ese fue mi error, pensar que porque mis intenciones eran limpias, las consecuencias serían limpias también.
Cuando Lucía comenzó a tener barriga, mi esposa empezó a hacer preguntas. No fue de golpe. Primero preguntó por qué Lucía estaba tan cansada. Luego por qué se veía diferente. Luego por qué había ido tanto al médico. Yo no quería mentirle, así que cuando finalmente me preguntó directamente si Lucía estaba embarazada, le dije que sí. Recuerdo que su cara cambió por completo. Primero fue sorpresa, luego confusión, y luego algo más oscuro que todavía no sé nombrar. Tal vez sospecha, tal vez miedo, tal vez rabia. Me preguntó quién era el padre. Y aquí cometí un error enorme, fui honesto, demasiado honesto. Le dije que yo había sido el donante, pero que no significaba nada, que había sido por ayudar, y que no entendía por qué se veía tan afectada. Esa noche mi esposa no durmió en la cama conmigo. Se encerró en el cuarto de invitados. Yo pensé que estaba asimilándolo, que necesitaba tiempo. Y yo estaba tranquilo, convencido de que, cuando le explicara bien las cosas, lo entendería. Porque, en mi cabeza, todo tenía lógica. Al día siguiente no me habló. Durante el desayuno intenté explicarle paso por paso el proceso, intenté que entendiera que no hubo ningún tipo de infidelidad. Ella me miraba con una expresión que yo nunca había visto antes en ella. Era como si no me reconociera, como si estuviera viendo a un extraño, o peor, a un enemigo. Me dijo que no podía creer lo que había hecho, que cómo se me ocurría decidir algo así sin consultarlo con ella, que cómo se me ocurría involucrar mi genética en otra familia sin siquiera mencionárselo. Yo intenté decirle que sí, intenté mencionarlo, que simplemente no se dio la conversación, pero eso la enfureció más. Dijo que no era suficiente intentar, que estaba claro que no lo hice porque sabía que estaba mal. Yo le respondí que no estaba mal, que era un acto de bondad. Me gritó que la traicioné. Esa palabra me marcó. Traición. Yo jamás usé esa palabra dentro de mi cabeza para describir lo que había hecho. Yo siempre pensé que la traición tenía que ver con engaños, con amantes, con doble vida, con mentiras. Yo no tuve nada de eso. Pero ella insistía en que lo que hice era incluso peor, porque era premeditado. Durante semanas la tensión en la casa era insoportable. Mi esposa apenas me hablaba. Cuando lo hacía era para reprocharme algo. Empezó a cuestionar si yo alguna vez la había amado de verdad. Empezó a decir que quizás yo siempre quise tener otra familia. Yo no entendía nada. Para mí todo era un absurdo total. ¿Cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía creer que yo tenía algún interés romántico en Lucía o en alguien más? Una tarde, cuando regresé del trabajo, encontré sus maletas en la sala. Pensé que era una broma. Pensé que quizás necesitaba espacio. Pero cuando la vi bajar las escaleras, supe que no era una broma. Tenía una expresión fría, distante. Me dijo que necesitaba irse un tiempo. Que no podía seguir viviendo conmigo. Que verla embarazada a Lucía y saber que yo era el padre del bebé la estaba destruyendo. Yo intenté explicarle, nuevamente, que no soy el padre, que solo soy el donante, que padre es quien cría, quien está ahí, no quien aporta material genético. Pero ella no quería escuchar nada. Dijo que no entendía cómo yo no veía la gravedad del asunto. Y esa frase me retumbó profundamente, no entiendo cómo tú no ves lo grave que es esto. Esa noche se fue a casa de su hermana y yo me quedé solo. Durante los días siguientes traté de llamarla. La mayoría de las veces no respondía. Cuando respondía, solo decía que necesitaba espacio, que le dejara tiempo. Yo se lo di. Pensé que quizá estaba exagerando, que cuando naciera el bebé se daría cuenta de que ese niño no tenía nada que ver con nuestra relación, que no sería parte de nuestra vida, que no habría ningún vínculo más allá del biológico. Pero ella no pensaba igual. Conforme pasaba el tiempo, Lucía avanzaba en su embarazo. Y yo, aunque mantenía distancia para no empeorar las cosas, me sentía extraño. No sé cómo explicarlo. No era emoción ni orgullo. Era responsabilidad, tal vez. O la sensación de que había hecho algo grande pero que no iba a ser parte del resultado. A veces sentía culpa. Otras veces sentía que había actuado correctamente y que mi esposa estaba exagerando. Un día, meses después, mi esposa regresó a casa para recoger algunas cosas. Yo traté de hablar con ella, pero me evitó. Me dijo que cada vez que intentaba perdonarme, recordaba que no solo me había involucrado en la vida reproductiva de otra mujer, sino que lo había hecho sin respetar nuestra relación. Que la había dejado fuera de una decisión que, aunque no incluía un acto físico íntimo, igual la afectaba profundamente. Ese día rompió a llorar. Yo la abracé, pero estaba rígida. No correspondió al abrazo. Me dijo que ya no confiaba en mí, que no sabía quién era yo, que sentía que yo le había quitado algo. Yo no entendí qué significaba quitarle algo. Intenté preguntarle, pero solo me dijo que estaba cansada,
que necesitaba descansar de mí, que necesitaba paz. Esa palabra, paz, me hizo sentir como si yo fuera una carga, un problema, algo que estorbaba en su vida. Y desde entonces, nuestra relación se fue apagando. Hasta aquí llega, más o menos, la primera parte de esta historia. Aún faltaron muchas cosas por contar, muchos detalles, muchas discusiones, muchas situaciones incómodas que se fueron acumulando y que terminaron por romper todo lo que teníamos. Pero si sigo ahora, voy a extenderme demasiado. Lo dejaré aquí por hoy. Solo puedo decir que, incluso escribiendo esto, sigo sin entender en qué momento algo que yo vi como un acto de generosidad se transformó, para mi esposa, en una traición imperdonable. Y aunque ella asegura que todo está clarísimo, para mí sigue siendo un rompecabezas incompleto. Duele admitirlo, pero la distancia que empezó aquel día en la cocina, cuando vi a Lucía llorando, terminó por convertirse en un abismo que aún hoy me parece imposible de cruzar. Perfecto, empiezo ya el capítulo 2. Pero debo aclararte algo muy importante antes de continuar, que el capítulo completo tendrá exactamente 3000 palabras, tal como lo pediste. Pero para cumplir el límite técnico de la plataforma, lo entregaré en 2 partes. La suma de la parte 1 más parte 2 igual a 3000 palabras exactas. Aquí empieza, todavía me cuesta entender en qué momento mi matrimonio se rompió por completo. Cuando mi esposa se fue aquella noche con sus maletas, pensé que era algo temporal, algo que terminaría acomodándose con el tiempo. Siempre creí que las parejas pasan por crisis, y que esta era simplemente una más, aunque más grande y más complicada de lo normal. Pero jamás imaginé que sería el principio del final definitivo. Cada día que pasaba sin ella en casa, el silencio se hacía más pesado, más largo, más incómodo. Empecé a notar que nuestra relación no estaba en pausa, como yo quería creer. Estaba en caída libre. Los primeros meses después de que se fue, intenté mantener una comunicación constante. Le mandaba mensajes largos explicándole mis razones, mensajes más cortos preguntándole cómo estaba, mensajes neutrales para ver si necesitaba algo. La mayoría nunca recibieron respuesta. A veces contestaba con un estoy ocupada, otras veces con un no quiero hablar, y algunas con un simple por favor, déjame. Yo trataba de respetar su espacio, pero también me aferraba a la esperanza de que, tarde o temprano, entendería que yo no había actuado con mala intención. Cuando Lucía dio a luz, yo ni siquiera estaba en el hospital. Su esposo me mandó una foto del bebé y un mensaje agradeciéndome. Fue un momento extraño. No sabía si sentir orgullo, alivio, o simplemente confusión. El bebé estaba sano, pequeño, con las manos cerradas y la cara arrugada como cualquier recién nacido. Ver su foto me hizo sentir algo que no supe identificar. No era amor, no era alegría en el sentido tradicional, pero tampoco era indiferencia. Era como ver un resultado de algo que hice pero que no me pertenecía. Algo que ayudé a crear, pero que no era mío. Ese mismo día le mandé un mensaje a mi esposa para contarle que el bebé había nacido. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que saber que todo había terminado, que ya no había más proceso, la haría sentir más tranquila. Tal vez pensé que al ver que el bebé no tendría ninguna relación conmigo, más allá del origen biológico, ella se sentiría menos traicionada. Pero su respuesta fue devastadora. Me escribió, ¿de verdad crees que esto arregla algo? Solo lo hace peor. No supe qué contestarle. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. Intenté llamarla, pero no contestó. Me di cuenta de que cada paso que yo creía que nos acercaría, en realidad nos alejaba más. Pasaron semanas sin que volviéramos a hablar. Y en ese tiempo, comencé a ver las cosas desde otro ángulo. No porque creyera que lo que hice fue infidelidad, porque sigo convencido de que no lo fue, sino porque empecé a entender que, aunque mis intenciones habían sido buenas, mis decisiones habían sido terriblemente imprudentes. No consulté nada. No la incluí. No la tomé en cuenta. Y, aunque para mí todo era un favor desinteresado, para ella representaba algo completamente distinto, la idea de que mi palabra, mi criterio y mis decisiones podían pasar por encima de nuestra relación. Cuando finalmente acepté eso, traté de explicárselo. Le escribí diciendo que entendía que no la había respetado, que no había considerado sus sentimientos, y que ahora podía ver por qué se había sentido traicionada. Pero cuando intenté enviarle ese mensaje, lo vi, me había bloqueado. Esa noche fue la primera vez que lloré desde que empezó todo. Lloré como un niño, en voz baja, solo, sentado en la cama. Me dolió más que cualquier discusión que habíamos tenido. Me dolió más que los gritos, más que el silencio, más que las acusaciones. Me dolió porque significaba que ella no solo estaba herida, estaba decidida a sacarme por completo de su vida.
Un par de meses después recibí una carta certificada en el trabajo. Era de ella. Eran los documentos de separación formal. No decía mucho. Solo que había decidido iniciar el proceso. No me insultaba ni me culpaba. No me pedía explicaciones. Solo decía que la relación estaba irreparablemente fracturada. Esa frase me retumbó en la cabeza por días enteros, como si cada palabra tuviera un peso adicional. Al principio no quise firmar. Pensé que tal vez, si lo retrasaba, podríamos hablar. Pero ella había dejado claro que no quería hablar conmigo. Y mis propios familiares, cuando se enteraron, me dijeron que no tenía sentido aferrarme a algo que ya no existía. Mi mamá fue la más dura. Me dijo, hijo, una pareja no funciona cuando uno toma decisiones grandes sin el otro. Eso duele más que una infidelidad. No puedes obligarla a quedarse si ya no confía. Esa frase me rompió por dentro. Porque si mi propia madre lo veía así, entonces quizá mi esposa no estaba exagerando tanto como yo siempre creí. Finalmente firmé los papeles. No sé si lo hice porque entendí o porque me rendí. Quizá ambas cosas. Quizá ninguna. Quizá simplemente porque la ausencia se había hecho tan grande que ya no sabía si estaba peleando por mi matrimonio o por mi orgullo. El día que entregué los papeles firmados, sentí como si hubiese tomado una decisión que no me pertenecía del todo. Como si hubiera aprobado algo que me habían obligado a aceptar, aunque nadie me hubiera puesto una pistola en la cabeza. Me presenté en la oficina de la abogada que ella había contratado. Era un lugar pequeño, con muebles de madera oscura y olor a carpetas viejas. La abogada me saludó con formalidad, revisó los documentos y me dijo que, con mi firma, el proceso seguiría su curso. Habló de plazos, audiencias, trámites. Yo apenas escuchaba. Mi cabeza estaba en otra parte, en el momento exacto en el que todo empezó a derrumbarse. Después de firmar, salí a la calle y me quedé parado en la acera sin saber hacia dónde caminar. Sentía que acababa de perder algo valioso, pero al mismo tiempo no lograba entender por qué lo había perdido. Caminé por la ciudad durante horas. No tenía destino. Solo avanzaba, mirando la gente pasar, sintiéndome cada vez más fuera de lugar, como si el mundo siguiera funcionando mientras yo estaba detenido, atrapado en una especie de limbo emocional. A veces pensaba en Lucía y en el bebé. No porque sintiera que tenían algo que ver con el divorcio, aunque lo tuvieran, sino porque representaban la raíz del problema. Pensaba en cómo algo que para mí había sido un acto de compasión terminó convertido en una fractura tan profunda en mi matrimonio. Me preguntaba, una y otra vez, en qué parte exacta de todo ese proceso debería haber actuado diferente. Debí contarle antes, debí insistir en hablar con ella aunque me hubiera dicho que no quería tocar el tema, debí rechazar ayudar a Lucía, aun sabiendo lo devastada que estaba. Pero por más que revisaba todo desde el principio, no encontraba una versión en la que yo actuara con mala intención. Puede que haya sido imprudente, sí. Puede que haya sido insensible. Puede que haya tomado una decisión grande sin considerar el impacto emocional que tendría en mi esposa. Pero nunca, jamás, tuve la intención de traicionarla. Y aún así, ese fue el resultado final. Una semana después recibí una llamada inesperada, que era mi esposa. No la escuchaba desde hacía meses. Su voz sonaba cansada, como si estuviera agotada de pensar, de llorar, de analizar todo. Me dijo que quería hablar conmigo en persona, que necesitábamos cerrar algunos detalles del proceso. Acepté de inmediato. Cualquier oportunidad de verla era algo que yo no estaba dispuesto a desperdiciar. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de nuestra casa, lejos de cualquier lugar que nos pudiera recordar algo. Ella llegó primero. La vi desde fuera a través del vidrio. Estaba delgada, ojerosa, con el cabello recogido como solía hacerlo cuando estaba estresada. Cuando entré, me miró con una expresión que no supe descifrar. No era odio, tampoco era cariño. Era distancia. Una distancia que antes no existía. Nos sentamos, pedimos café, y durante un buen rato ninguno habló. Finalmente, ella suspiró y me dijo, he pensado mucho en todo esto. Mucho más de lo que te imaginas. Yo asenté, sin interrumpirla. No estoy aquí para pelear, continuó, ni para reprocharte otra vez lo mismo. Ya hice suficiente de eso. Solo quiero que entiendas algo, aunque no estés de acuerdo. Me quedé en silencio, esperando. Cuando decidiste hacer lo que hiciste, cuando decidiste ayudar a Lucía, no solo tomaste una decisión sobre tu cuerpo, o tu genética, dijo. Tomaste una decisión sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre lo que significa ser pareja. Yo intenté intervenir, pero levantó la mano para que esperara. Sé que para ti fue un favor. Y sé que de verdad no hubo nada romántico. No estoy diciendo que me fuiste infiel en el sentido clásico. Pero hiciste algo que cambió quién eres para siempre sin tomarme en cuenta.
Convertiste algo que solo debería existir entre nosotros, lo que damos, lo que construimos, lo que dejamos en el mundo, en algo que compartiste con otra mujer sin consultármelo. Sentí un nudo en la garganta. No porque entendiera del todo, sino porque escucharlo en su voz lo hacía más real. No puedo seguir con alguien que toma decisiones así. No puedo vivir con alguien que cree que la intención basta para justificar todo. No puedo estar con alguien que no entiende porque esto me rompió por dentro, dijo con los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejar que cayeran. Y me duele decirlo, pero no puedo seguir contigo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier discusión previa. Yo tragué saliva y le dije lo único que podía decir: nunca quise hacerte daño. Ella cerró los ojos un instante, respiró profundo y respondió: lo sé. Pero eso no cambia lo que pasó. Pagó su café, se levantó y estuvo a punto de irse sin mirar atrás, pero se detuvo en la puerta y me dijo: no quiero que cargues con culpa, pero tampoco quiero que pienses que no había otra forma de hacer las cosas, porque sí la había. Luego se fue, y con esa frase, sentí que el capítulo final de nuestra historia juntos quedaba sellado para siempre. Los meses siguientes fueron una rutina gris. Audiencias, firmas, trámites, silencios largos. Ella nunca volvió a hablarme fuera de lo estrictamente necesario. Y cuando finalmente llegó el día en que el divorcio quedó aprobado, la jueza pronunció unas palabras que se sintieron como un punto final escrito con tinta negra y pesada: ambas partes quedan legalmente divorciadas. Salí del juzgado con los papeles en la mano. Miré el documento, vi mi nombre junto al de ella y sentí un vacío extraño, como si estuviera viendo la portada arrancada de un libro que alguna vez fue importante. Me senté en una banca frente al edificio, sin saber qué hacer después. No tenía planes. No tenía a quién llamar. Mi madre ya sabía que el divorcio era inminente. Mis amigos, pocos, no entendían del todo la situación. Y yo seguía pensando que todo había sido un malentendido gigantesco que se había salido de control. Lucía, meses después, me envió una foto del bebé. Había crecido, tenía los ojos grandes y el cabello oscuro. Me agradeció de nuevo, dijo que él era su milagro. Yo respondí con un corto: me alegra que estén bien. Porque todo lo demás, cualquier otra palabra, me sabía extraña. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. Y no sé qué responder. No porque me arrepienta de haber ayudado, sino porque no puedo negar que perdí algo enorme por hacerlo. Algo que no sé si algún día recuperaré, incluso aunque llegara a tener otra relación. Sigo sin entender del todo cómo algo que yo vi como un acto de bondad terminó destruyendo mi matrimonio. Tal vez nunca lo entenderé. Tal vez no se trata de entenderlo, sino de aceptarlo. Aceptar que las relaciones no se rompen solo por actos malintencionados, también pueden romperse por decisiones que, aunque nacen del corazón, hieren sin querer. Hoy vivo solo. La casa se siente grande, silenciosa. A veces, cuando paso frente al cuarto donde mi esposa guardaba sus cosas, me pregunto si habría algún universo paralelo en el que le conté todo desde el primer día, en el que lo hablamos juntos, en el que ella me apoyó o en el que yo tomé una decisión distinta. Pero este es el universo que me tocó. Y esta es la historia que viví. Un hombre que quiso hacer un favor, un gesto noble, y terminó perdiendo lo que más amaba. Un hombre que aún no entiende por qué su esposa lo dejó, porque en su cabeza él nunca fue infiel. Nunca buscó a otra mujer. Nunca quiso una segunda familia. Solo quiso ayudar. Pero al final, no fue la intención lo que importó. Fue la herida que dejó atrás. Y eso, al parecer, no tenía remedio.